Hubo una batalla donde unos pocos hombres se enfrentaron al ejército más grande de su tiempo. Sabían que probablemente iban a morir. Sabían que no podían detener al imperio para siempre, pero también sabían que su resistencia sería recordada durante siglos. Esta es la historia de los 300 espartanos y la batalla de las Termópilas. A comienzos del siglo V a.C., el imperio persa era una de las fuerzas más poderosas del mundo. Sus territorios se extendían por Asia Menor, Egipto, Mesopotamia y gran parte de Oriente. Sus ejércitos eran enormes, sus reyes gobernaban sobre muchos pueblos, y su poder parecía imposible de desafiar. Después de la derrota persa en Maratón, el rey Jerjes decidió regresar con una fuerza mucho mayor. No quería solo castigar a Grecia, quería someterla. Quería demostrar que ninguna ciudad griega podía desafiar al rey de reyes. Frente a esa amenaza, Grecia estaba dividida. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas y muchas otras ciudades no siempre confiaban unas en otras. Pero ante la llegada del inmenso ejército persa, algunas polis entendieron que si no se unían, caerían una por una. Entonces apareció un lugar clave, las Termópilas. Era un paso estrecho entre las montañas y el mar. Allí, el enorme ejército persa no podría usar toda su fuerza al mismo tiempo. El rey Leónidas de Esparta comprendió la importancia de ese lugar. Esparta era una ciudad diferente a todas las demás. Desde niños, sus hombres eran entrenados para la guerra. La disciplina, el sacrificio y el honor eran parte de su vida. Un espartano no era educado para rendirse, era educado para resistir. Leónidas marchó hacia las Termópilas con 300 guerreros espartanos, pero no estaban completamente solos. Junto a ellos lucharon también otros griegos de distintas ciudades. Aún así, los 300 espartanos se convirtieron en el símbolo más poderoso de aquella resistencia. Cuando los persas llegaron, Jerjes quedó sorprendido. Frente a su enorme ejército había un pequeño grupo de hombres dispuesto a bloquear el paso. Según la tradición, los persas exigieron que los griegos entregaran sus armas. La respuesta de Leónidas fue legendaria: «Ven y tómalas». Entonces comenzó la batalla. Oleadas de soldados persas avanzaron contra el paso, pero el terreno estrecho favorecía a los griegos. Los espartanos, con sus escudos y lanzas, resistían golpe tras golpe. Cada ataque persa chocaba contra una muralla de bronce, madera y voluntad. Los persas eran muchos, pero en aquel paso estrecho, el número no bastaba. Durante días, los griegos resistieron. Los soldados de Jerjes caían una y otra vez. Incluso unidades de élite persas fueron enviadas al combate, pero tampoco lograron romper la línea griega. La leyenda de los espartanos comenzó a crecer en medio de la sangre, el polvo y el estruendo de las armas. Pero ninguna resistencia es invencible cuando aparece la traición. Un hombre llamado Efialtes reveló a los persas un camino oculto por las montañas que permitía rodear la posición griega. Cuando Leónidas supo que los persas estaban rodeándolos, entendió que el final estaba cerca. Muchos griegos fueron enviados de regreso, pero Leónidas y sus espartanos se quedaron. Sabían que la batalla estaba perdida, pero su sacrificio podía ganar tiempo. Tiempo para que el resto de Grecia se preparara. Tiempo para que Atenas se evacuara. Tiempo para que la resistencia continuara. El último día fue brutal. Los espartanos lucharon hasta que sus lanzas se rompieron. Después usaron sus espadas, y cuando las espadas ya no bastaban, pelearon con todo lo que tenían. Leónidas cayó en combate. Sus hombres lucharon alrededor de su cuerpo. Los persas finalmente atravesaron el paso. Las Termópilas habían caído, pero algo había cambiado. Jerjes había ganado la batalla, pero los griegos habían ganado una leyenda. La resistencia de los 300 no detuvo sola la invasión persa. Después vendrían otras batallas decisivas como Salamina y Platea. Pero las Termópilas demostraron algo poderoso.
que un imperio inmenso podía ser enfrentado, que el valor podía desafiar al número. Los 300 espartanos no sobrevivieron para contar su historia, pero su historia sobrevivió a ellos. Durante más de 2000 años, su resistencia ha sido recordada como uno de los actos de sacrificio más famosos del mundo antiguo. La batalla de las Termópilas no fue solo una lucha entre Grecia y Persia. Fue una historia sobre deber, honor, miedo, traición y memoria. Un pequeño grupo de hombres se paró frente a un imperio. Y aunque fueron derrotados, su nombre nunca fue borrado. Se recuerdan por quienes estuvieron dispuestos a morir defendiéndolo. Esto fue Archivo de los Siglos. Si te gustó este relato, suscríbete y acompáñanos a descubrir los personajes y acontecimientos que cambiaron el destino de la humanidad.